Pues gracias a Dios ya estamos en el capítulo 11 de la justificación. Hoy nos enfocaremos en tratar primeramente de entender varios aspectos de la justificación. Primeramente entendamos qué es ser justificado. Significa presentarse ante el tribunal de Dios, ante el juez de toda la tierra y ante la evidencia que ahí se presente, ser declarado justo, inocente y libre de culpa. Es decir, la justificación tiene lugar en los tribunales. Es un término legal. Y vamos a ver en primer lugar la necesidad de la justificación. Esta doctrina nos lleva a una pregunta que es crucial para todos nosotros. ¿Cómo es que siendo pecadores, cómo es que habiendo transgredido la ley del Señor, cómo es que aún a pesar de eso es que Dios nos puede declarar justos, perdonados, inocentes, sin culpa? ¿Qué fue lo que hizo Dios para poder hacer eso? Y no vamos a apreciar esta obra de la justificación hasta que entendemos lo que plantea, el problema que plantea esta pregunta. ¿Cómo es un Dios santo, justo, puede declarar inocentes, justos a pecadores? Y la Biblia nos confronta con esta verdad una y otra vez. Por ejemplo, el Salmo 133 dice: Jehová, si mirares a los pecados, dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El Salmo 133. El Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, no se justificará, no podrá presentar ninguna defensa, ningún ser humano. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos con respecto a los gentiles. Y dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3, 19 y 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que estamos viendo es plantear el problema que presenta nuestro pecado ante la justificación de Dios. ¿Cómo podemos ser declarados inocentes a pesar de nuestro pecado? Este proverbio, hermanos, es impactante. O sea, un juicio injusto es una abominación para Dios. Él es el juez justo y debe juzgar justamente. Vean lo que dice este proverbio 17:15. El que justifica al impío. Y eso fue lo que hizo Dios. Como veremos, Él ha justificado a culpables, a pecadores. Pero dice: el que justifica al pecador, el que declara inocente al pecador y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y con respecto a esto, que Dios no puede ejecutar un juicio injusto, dice Génesis 18:25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y eso que es justo, ¿qué es lo que debe de hacer? Con el siguiente verso que leemos, Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. O sea, ese juez justo tiene que condenar al culpable, al pecador. ¿Estamos viendo, mis hermanos? Empezando a entender lo que plantea la pregunta. ¿Cómo, siendo pecadores, podemos ser declarados justos ante Dios? ¿Cómo es que podemos escapar de la condenación eterna de Dios? Vamos a hablar de estos dos términos: justificación y condenación. Entonces vimos en primer lugar la necesidad de la justificación. El agente de la justificación.
El autor es Dios el Padre, como dice Romanos 8:33 y otros textos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces no hay otra manera de que se pueda obtener la justificación. Es Dios el Padre el que justifica. No es por obras, no es por ninguna otra forma. Solo Dios puede justificar. Es una obra monergista, como veíamos, ¿eh? Es una obra solo de Dios. Ahora, ¿cuál es el significado de la justificación? Vamos a ver el uso cotidiano y el uso redentor, como comúnmente se conoce y como lo conocemos en las Escrituras. Quizás ha escuchado, ¿no?, que el católico romano enseña que justificar es hacer buena a una persona. Es darle una naturaleza santa. Eso es justificar a una persona. Pero como dicen sus notas, aún en el uso común de esta palabra, justificar se opone a lo que los católicos romanos lo entienden. En el lenguaje común, cuando nos justificamos, no es que nos estemos haciendo buenos, sino estamos declarando que somos buenos en el lenguaje común. Y, por ejemplo, vamos a irlo viendo. Deuteronomio 25:1 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, dice, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿En base a qué lo podrían hacer esto? Que los jueces declaren inocente al justo y los jueces condenen al culpable. ¿En base a qué? En base a la evidencia que se les presente. ¿Sí? Pero es una declaración legal que hace un juez en base a la evidencia. No es que se le esté haciendo ni más buena a la persona ni más mala a la persona. ¿Lo vamos entendiendo? Por ejemplo, dice nuevamente este proverbio que ya leímos. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Romanos 8:33-34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, como estamos viendo en los pasajes, en las Escrituras, la justificación es lo contrario a la condenación. Lo hemos visto ya ahorita por algunos pasajes. Ahora, condenar a una persona no implica que se le haga más mala a la persona. Condenar a una persona es en base a la evidencia, pronunciar o declararlo como un inicuo o como un culpable, en base a la evidencia. Recuerden, estamos en los tribunales. Está la persona, en base a la evidencia, se le va a declarar inocente o culpable. No se le hace ni más pecador ni más santo. Es una declaración legal sobre la persona. ¿Vamos entendiendo eso, mis hermanos? Y esto se refuerza porque tanto en Deuteronomio 25:1 que leímos, como Romanos 8:33, ambos se encuentran en un contexto que es judicial. Nótese, la frase en Deuteronomio 25:1 que ya leímos. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, ¿ven? Es en un contexto que es judicial. Y dice, ¿para qué los jueces los juzguen? ¿En base a qué? A las evidencias presentadas. Y la frase en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? También Pablo nos está llevando ahí a los tribunales. ¿Quién nos podrá acusar? En este caso, como veremos, por la obra de Cristo, nadie nos puede acusar. Pero entendamos esto. Es una declaración legal y no es una impartición ni de maldad al que se condena, ni de santidad, ni de bondad al que se declara inocente. La justificación no es un cambio en nosotros. Es un veredicto acerca de nosotros. En el acto de la justificación, Dios actúa como un juez, no como un cirujano. Cirujano haciendo alusión a la regeneración. Ahí sí nos quitó ese corazón de piedra, nos dio un corazón de carne. Actuó como un cirujano ahí. En la justificación Dios actúa como un juez. Y repito, la justificación no hace un cambio en nosotros.
Es un veredicto acerca de nosotros. Y vamos a ir entendiendo, espero, la gloria de la justificación. Porque, como veremos, ese veredicto se da cuando Dios nos declara inocentes. Se da aún antes de que hayamos hecho una primer obra. Es una obra totalmente de Dios, en la que depende totalmente de Dios. Él declara inocente al culpable aún antes de que el culpable hizo esa primera obra. Por eso es la gloria de la justificación. Entonces vimos ese significado, ¿verdad?, que se da de la justificación en su uso cotidiano. Vamos a ver su significado redentor. Entonces, en el cotidiano no es un cambio en nosotros, es un veredicto acerca de nosotros. Entonces vamos a ver el significado redentor. Si justificar significa declarar justo, entonces la pregunta que planteamos al inicio se vuelve aún más complicada. ¿Cómo puede Dios justificar al injusto? Ese es el planteamiento. ¿Cómo Dios puede declarar inocente al culpable? Como ya lo vimos. Pero sabemos por las Escrituras que ciertamente Dios justifica al impío, como dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿ven? El que justifica al impío, si lo vemos como con sumo cuidado, parece contradictorio. El que justifica al que merece ser condenado, el que justifica al impío, pero lo estamos viendo obviamente por las Escrituras. Su fe le es contada por justicia. Y si Dios justifica al impío sin ser injusto al hacerlo, Dios no es injusto cuando justifica al que no merece ser justificado. Entonces, ¿qué es lo que capacita a Dios para ser justo cuando justifica al injusto? Cuando Dios justifica, no es por una justicia que nosotros hayamos obtenido. Porque la condición es que no hubiéramos cometido un solo pecado. Es por la justicia de otro, por la obediencia de Cristo. Romanos 5, 17 al 19 dice: pues si por la transgresión de uno solo, que es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Ven? Condenación lo opuesto a justificación. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces veamos ahora la base o el fundamento de la justificación. Entonces, si Dios nos declara justos, ¿sobre qué base lo hace? ¿Cuál es la justicia que toma en consideración cuando Él dice que somos justos? Vean, hermanos, algunos han entendido Romanos 4 del 3 al 5 como que Dios enseña, que Dios contempla nuestra fe como la base de su veredicto de que somos justos. Voy a leer esto y me regreso para aclararlo. Romanos 4, 3, 5 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, algunos dicen, bueno, la fe es lo que nos justifica, es lo que se está planteando aquí. Pero vamos a ver que interpretarlo así, como dice aquí en sus notas, no hace justicia a la doctrina bíblica de la justificación. Por varias razones, aquí puse algunas. En primer lugar, la fe de que está hablando Pablo en Romanos 4:5 no es la fe en sí misma, sino la fe que pone nuestros ojos en Cristo. En segundo lugar, la justificación es por gracia. No es una recompensa por cualquier cosa que hagamos. Aún la fe, aún si fuera por la fe, la justificación sería una especie de recompensa a nuestra fe. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En tercer lugar, la justificación es en Cristo.
En Cristo, dice en Él, en Cristo. Es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39, en Cristo. Y en cuarto lugar es por la justicia de Dios, no por nuestra fe, por la justicia de Dios, dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. Entonces, finalmente, la justicia está basada en la justicia de la obediencia de Cristo. Entonces, por estas razones, la base de nuestra justificación, o sea, cuando Dios nos declara justos, debe ser solamente por la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la precisión que estamos haciendo aquí, mis hermanos? O sea, nuestra fe no nos justifica. Como desarrollaremos aquí mismo un poco más adelante, la fe es el instrumento que pone nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Y quien nos justifica es Cristo. Eso es para poner los ojos en Cristo. Su obediencia es la que nos justifica. Su obediencia completa, su obediencia es la que nos justifica. Solo la obediencia de Cristo. La fe es un instrumento, que pone nuestros ojos en Cristo. Pero entonces, es solo por la obediencia de Cristo. Esto nos lleva a hablar de la obediencia de Él. Y vamos a ver el carácter doble de la obediencia. Una obediencia que es activa y una obediencia que es pasiva. Párrafo 1 de la confesión enuncia la clásica distinción protestante entre la obediencia activa y pasiva de Cristo. Y aquí es un buen momento para leer ese primer párrafo. El párrafo 1 del capítulo 11, que es de la justificación. Dice, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados, y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Vean ustedes, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tiene no de sí mismos, es don de Dios. ¿Vemos cómo es preciso la redacción, hermanos? O sea, va precisando lo que es este concepto para entender con claridad la obra de Dios en nosotros. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el carácter doble de la obediencia de Cristo. Este carácter doble, esta distinción, ha sido entendida como si se estuviera dividiendo la obra de Cristo en dos tipos de obediencia. Como si hubieran sido dos tipos de obediencia. La vida perfecta de obediencia a la ley de Dios hasta la cruz, pero sin incluir la muerte de cruz, ha sido considerada como la obediencia activa de Cristo. ¿Sí, hermanos? Y su sufrimiento en la cruz ha sido considerado como su obediencia pasiva. Así se le ha llamado. Pero, hermanos, esta precisión también es necesario hacerla. Esta división como tal no tiene un apoyo bíblico. O sea, no encontramos en las Escrituras dos tipos de obediencia de Cristo como tal, definidas. Como una obediencia activa y pasiva. O sea, no como dos partes de la obra de Cristo, de la obediencia de Cristo. Sino en las Escrituras encontramos la referencia a la obediencia de Cristo. Por ejemplo, Filipenses 2:8 describe a Cristo, como haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Ven? Obediente hasta la muerte, o sea, una sola obediencia. En todo al Padre, obedeció en todo al Padre hasta la muerte. Es una obediencia. Entonces, la cruz es considerada como esa obra culminante en la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Mire, vean aquí Romanos 5:19, para entender que las Escrituras hablan de la obediencia de Cristo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Qué dice Romanos 5:19? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Cuál obediencia? ¿Activa o pasiva? La obediencia.
O sea, su obediencia completa hasta la muerte. ¿Sí, mis hermanos? La obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si la obediencia de Cristo no está dividida en dos partes separadas, ¿por qué es esta distinción necesaria? O sea, ¿qué llevó a los, a los redactores de nuestra confesión a hacer esa división? O sea, la respuesta está en nuestra necesidad. O sea, nosotros teníamos una necesidad doble que tenía que ser llena, digámoslo así, para poder heredar la vida eterna. En primer lugar, necesitamos el perdón de la culpa de nuestros pecados. Tenemos que ser perdonados. Y esto es provisto por ¿cuál obediencia? Ya entendiendo los términos. Para poder ser perdonados, ¿cuál obediencia? Entendiéndolo ya como activa y pasiva, ¿cuál obediencia es la que provee el perdón de nuestros pecados? La pasiva. Ahí, o sea, el perdón, ¿por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Por eso esa distinción responde a nuestra necesidad. Pero es necesario precisar que no está bíblicamente. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, dice aquí, el perdón de la culpa de nuestros pecados es provisto por la obediencia pasiva de Cristo. El hecho de sufrir Él el castigo de la ley. Ahora vean, hermanos, si solo fuéramos perdonados, no seríamos condenados, no seríamos que enviados al infierno. Pero si ahí se detuviera la obra de Dios, no tendríamos acceso a la vida eterna, al cielo. Porque ¿qué es necesario? Ya nos perdonó, ahora ¿qué es necesario? Que se nos sea provista la justicia de Cristo para poder entrar a la vida eterna. ¿Sí vemos, hermanos? Entonces, en segundo lugar, necesitamos el don de una justicia y es provista por la obediencia activa de Cristo. Su obediencia a todos los preceptos de la ley de Dios. Herman Bavinck, ahí me faltó una A. Herman Bavinck comenta que es mejor definir la justificación como la imputación al creyente de la obediencia de Cristo como un todo. A este punto es el que, con todo, hermanos, vamos llegando para cumplir esto. Entonces, cuando usted piense que es la justificación, es la imputación que Dios hace a nosotros de la obediencia de Cristo, por medio del instrumento que es la fe, como veremos. Pero la obediencia como un todo. Y considerar que los resultados que produce en nosotros son dos: el perdón de pecados y el derecho a la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cómo podemos definir la justificación? Es pregunta para ustedes. Es la imputación de la obediencia de Cristo a nosotros. Amén. La imputación de la obediencia de Cristo al pecador, su obediencia completa como un todo, por el instrumento de la fe. Y ahorita vamos a desarrollar esto del instrumento de la fe. ¿Sí vamos, mis hermanos? Amén. Vamos a recordar, ofrece dos beneficios, ¿no? Vida eterna y perdón de pecados. Exacto. Y cuando Dios imputa en nosotros la obediencia de Cristo, entonces ahí vienen dos beneficios para nosotros. Perdón de pecados, ¿por qué? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Y el derecho a la vida eterna, porque Jesús obedeció en todo hasta la muerte. Entonces, pero la conclusión, mis hermanos, finalmente es que no tenemos que pensar de ninguna manera que por nosotros mismos, como puso un autor, podemos ganarnos la sonrisa de Dios. Miremos solo a Cristo como la razón por la que Dios puede justificarnos. Solo Cristo, su obediencia completa de Cristo, solo Cristo nos justifica. Su obediencia es la que nos justifica. Demos vuelta a él, mis hermanos. Y veamos ahora sí el instrumento de la justificación. Es solo la gracia de la fe
la que constituye el instrumento o el medio de la justificación. Así hay que entenderlo, ¿verdad? La fe es el instrumento o el medio por el cual Dios nos justifica. Eso lo tenemos muy claro por las Escrituras. ¿Sí? Como dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, tenemos bien claro que por la fe, por el instrumento de la fe, es que somos justificados. Ahora, ¿por qué es por la fe? Es por la fe porque por la fe ponemos nuestros ojos en Cristo. Es el instrumento que Dios usa es el don que Dios nos da. La fe es un don de Dios, pero lo usa para que pongamos nuestros ojos en otro. Quita los ojos de nosotros por completo. ¿Sí, mis hermanos? Por completo. La fe los quita por completo. Los pone en ¿quién? Solo en Cristo. Entonces la fe justifica porque concentra toda nuestra atención en Cristo. Aparta la mirada de la fe misma para dirigirla ¿a quién? A Cristo, solo a Cristo. Y podríamos elaborar más en esto, pero aquí podríamos ver que verdaderamente la fe es un don de Dios, hermanos. Verdaderamente es un regalo del Señor, la fe. El instrumento para poner nuestros ojos en el don, con mayúsculas, de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 4:16, por tanto es por la fe para que sea por gracia. O sea, la fe no apunta a nada en nosotros, totalmente ¿a dónde? A la obra de Cristo. Y cuando vemos la obra de Cristo, vemos que solo fue por su gracia que somos justificados. Finalmente, ¿es posible que una persona crea y continúe viviendo una vida de pecado? La declaración, ¿verdad?, de la teología reformada la encontramos en el párrafo 2 del capítulo 11 de la justificación. Y aquí es buen momento para leer el párrafo 2. Dice, vean, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. O sea, la fe verdadera, la fe que justifica, siempre viene acompañada de buenas obras. Es lo que dice esto. Somos justificados por la sola fe, pero no por una fe que está sola o que llega sola. La verdadera fe, ese instrumento que nos justifica, ese instrumento que pone nuestros ojos en la obra de Cristo, es lo que produce una vida piadosa. ¿Sí, hermanos? Lo que sigue es ver con textos nuestros dos párrafos, pero hasta aquí, si tienen dudas, hermanos, de lo que vimos, es momento ahorita de plantearlas. No sé si se puede asociar la fe con el evento que tuvo Moisés del juicio de las serpientes, que Moisés levantó una serpiente y que tenían que ver la serpiente para vivir de la picadura de la serpiente. No sé si se puede asociar. Yo pienso que sí, porque lo dice el mismo Jesús, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Sí, o sea, ese es bueno, y como veremos en el último párrafo de este capítulo, en el último párrafo, nos va a decir que la manera en que fueron justificados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es de la misma manera. Y ahí era por mirar a la serpiente, y la serpiente era un tipo de Cristo, porque Cristo mismo lo dice. ¿Y por qué la serpiente? Un animal maldito. Porque maldito el colgado en un madero.
Y nuestro Señor Jesucristo fue hecho por nosotros maldición. Sí, sí puede. ¿Alguna? Entonces, si cuando se necesita de justicia no nos hace, cuando es la justificación, una persona no es buena, la persona es buena, la persona no es buena. Entonces, sí es correcto cuando mucha gente dice que somos pecadores perdonados. Entonces, soy un pecador perdonado, o sea, si soy un pecador perdonado, o sea, es como la pregunta si es correcto decir, sí sigo siendo pecador pero perdonado. Totalmente. Sí, como dije, el resultado, entonces la justificación es la imputación de la obra de Cristo al pecador por el instrumento que es la fe. Así estamos definiendo la justificación. Y eso tienen dos resultados: el perdón de pecados, porque la obediencia de Cristo incluyó su muerte de cruz. ¿Y por qué fue a la cruz? Si no es para llevar ahí nuestros pecados sobre el madero. Entonces obtiene el perdón completo de pecados, totalmente. El perdón judicial. Ante la corte celestial ya no somos culpables. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Ante la corte celestial somos inocentes. Una sola vez, el juez dio con el mazo y dijo inocente. Una sola vez, inocentes, hasta que Él venga por segunda vez. Es un perdón judicial. Pero cometemos pecado ya en nuestra vida y ahí necesitamos un perdón paternal, diferente. Cuando yo peco, cuando ando en pecado, hermanos, sabemos, nuestra comunión con Dios se ve interrumpida, nuestro gozo se ve interrumpido. Es necesario que confesemos nuestros pecados para recibir ese perdón paternal. El Señor nos sigue amando, eso es lo precioso de la justificación, ¿verdad? Nos va a seguir amando a pesar de nuestras caídas, porque legalmente ya nos perdonó, y como veremos, no solo eso, sino nos adoptó como hijos, como veremos en otro párrafo. Pero sí, somos pecadores, perdonados completamente ante la corte celestial, sí. Pero como hemos visto, ¿verdad? Una evidencia de que andamos en luz no es que somos perfectos. La evidencia es que cuando peco, confieso mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero de nuevo, ¿cómo define la justificación? ¿Cómo define la justificación? A ver, ¿alguno? La imputación de la obra de Cristo sobre la base de la fe. Ajá. Es Dios, es una obra de Dios que le imputa legalmente al pecador la obra completa de Cristo, por medio del instrumento que es la fe. Y con eso nosotros obtenemos dos cosas: perdón de pecados, y el acceso a la vida eterna por la obra de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Así. Vamos a ver esto. Ya no todos los textos, algunos para poder cerrar esto. Entonces vamos a leer de nuevo el párrafo 1 del capítulo 11, unos textos, y el párrafo 2. Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Y eso lo vemos por Romanos 8:30, que tenemos la cadena de oro de la salvación. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esto también justificó. Ahí está. Y dice el siguiente enunciado: no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. ¿Sí? Es una declaración legal, ¿verdad? Es Romanos 4:5-8 que lo soporta. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, y viene Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, un resultado de la justificación. Dice el enunciado 3:
no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Primera a los Corintios 1:30 al 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice el enunciado 4, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Y tenemos aquí Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Promesas, ¿verdad?, que tienen cumplimiento en nosotros. Cristo, justicia nuestra. Amén. Demos vuelta a la página. Vamos a ver el párrafo 2, enunciado por enunciado. Y leyendo algunos. Dice el párrafo 2. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación, como ya vimos. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice el siguiente enunciado. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y viene todo esto de Santiago, hermanos. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sabemos, ¿verdad? Santiago de ninguna manera contradice al apóstol Pablo. Solo él está aclarando esta verdad, de que la verdadera fe, la que justifica el don de Dios, viene acompañado de obras. Es lo que está diciendo aquí. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué es lo que nos dice aquí Santiago? Que la obediencia dio evidencia de que verdaderamente había recibido una fe de Dios que lo había justificado. ¿Vean, mis hermanos? O sea, de ninguna manera habla lo que creen los católicos romanos, que somos justificados por obras. No, de ninguna manera, como sabemos. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De nuevo, las obras dan evidencias de que esa fe fue una fe verdadera que justificó. Y finalmente dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí cerramos, hermanos.